Bueno, buenas tardes, estimados. Qué gusto poder iniciar entonces una nueva clase con todos ustedes. En esta ocasión la vamos a hacer grabada porque a la hora que vamos a estar compartiendo este video voy a estar en un lugar que no me asegura una buena conectividad. Así que bueno. Comencemos la clase de hoy. El tema refiere a un nuevo capítulo en el libro, en el manual que estamos siguiendo y por lo tanto una nueva bolilla en el programa. El nuevo capítulo se titula Evolución del Management. Es el capítulo 7 del libro y ya un primer comentario sobre el título. El management es una palabra que se ha universalizado en el inglés, en el francés y que se utiliza muy comúnmente en el idioma castellano. Son de esas palabras que, aunque vengan de otra raíz lingüística, se ha adoptado en el castellano. También podríamos traducirla como gestión empresarial. Entonces, ¿qué ha pasado con la gestión empresarial o como el management? En realidad hubo un antes y un después en la ciencia del management con las primeras elaboraciones sistematizadas acerca de cómo debíamos lograr eficiencia y eficacia en los procesos productivos, en la organización del trabajo, en la manera en que las empresas se organizan a su interior para ser más competitivas. Durante mucho tiempo, lo que existió a partir de la revolución industrial fueron métodos bastante informales acerca de cómo gestionar las empresas. Se iban adoptando algunos instrumentos específicos, pero no va a ser sino hasta comienzos del siglo XX que comienzan a haber algunos intelectuales, ingenieros, autores, sobre todo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, o sea, en los países más de mayor desarrollo industrial, Inglaterra, que comienzan entonces a escribir acerca de cuáles deberían ser los principios que orientaran una gestión o management más productivo, con más eficiencia. Y sin duda, el hito principal lo vamos a tener en el año 1911. ¿Qué ocurre en el año 1911? Se escribe aquel libro de un autor del que seguramente ya escucharon hablar porque forma parte de muchas materias en nuestra carrera de relaciones laborales, Frederick Winslow Taylor, el ingeniero Taylor, publica en el año 1911 el libro que se titula Principios y métodos del management científico. Podríamos decir entonces que es el hito fundacional del pienso sistematizado sobre la mejor manera de organizar las empresas, fundantes de una tendencia, más que escuela, una tendencia que fue denominada The One Best Way, o sea, los norteamericanos hablaban de la única y mejor manera de hacer las cosas, como que no había mucha chance. Si tenemos que lograr mejores resultados, hay que aplicar el management científico. Noten ustedes además esas características positivistas en el lenguaje que estaban detrás de estas posturas. Había una forma de hacer las cosas bien, que era la que mandaba la ciencia, y otra manera de hacer las cosas mal, que era de la manera en que veníamos trabajando en el pasado. Ese es el mensaje fundamental que viene de la mano de Taylor a partir, reitero, del año 1911. Nosotros en este capítulo lo que vamos a ver justamente es la evolución a partir de entonces. Si ustedes eso lo tienen, vean, hay un esquemita en la página 185
del libro, es un esquemita que habla de algunos de estos hitos fundamentales en el siglo XX. Podríamos comenzar poniendo como eje a Taylor en el año 1911. Luego vamos a ver cómo el Taylorismo tiene mucha sintonía con el Fordismo. Pero el Fordismo es otra corriente, inaugurada por Henry Ford, Ford primero, como se mencionan en algunos textos históricos sobre el management, de tal manera que las elaboraciones de Taylor, por un lado, y luego las elaboraciones de Ford, y más que elaboraciones, las prácticas fordistas, dan cuenta de un modelo al que se denomina Taylor Fordismo. Vamos a ver eso más adelante. Luego vienen las primeras rupturas con respecto a este paradigma fundacional del management y que ha tenido un impacto enorme en todo el mundo y durante muchas décadas. Yo diría incluso aún en los tiempos actuales, hace más de 100 años de estas elaboraciones, todavía el taylorismo y el fordismo, al menos en algunas materias, en algunas dimensiones, sigue siendo, vean lo que les voy a decir, hasta hegemónico en algunas empresas. Sin embargo, también casi enseguida, inmediatamente después de implementarse este modelo Taylor-Fordista, comienzan las primeras escuelas que revén algunas de estas cuestiones. La primera de ellas, la Escuela de las Relaciones Humanas, inaugurada por Elton Mayo. Nosotros ya hablamos de Elton Mayo al principio del curso. Recuerden los paradigmas de la sociología del trabajo en el siglo XX y el paradigma adaptativo, ¿no? Es muy importante ese paradigma porque también formó parte de una época, de la importancia de poner el acento en las relaciones humanas al interior de las empresas. Pero no hablemos tanto de esto porque lo vamos a ver en sucesivas clases. Sigamos observando esa evolución. Tenemos Taylor-Fordismo, tenemos Escuela de las Relaciones Humanas, luego tenemos todo el papel más desde la psicología organizacional, psicología colectiva, a través de los estudios de motivaciones, necesidades y motivaciones de los trabajadores y trabajadoras en nuestras empresas. Esta es una etapa que inaugura otro gran referente que ustedes van a leer no solamente en nuestro libro, sino seguramente en muchas materias, como fue Abraham Maslow, quien escribe en el año 1943 un articulito en la American Psychological Review que también marca un antes y un después en la historia del management, porque él crea aquella, seguramente algunos de ustedes lo recordarán, una pirámide de necesidades relacionadas a las motivaciones de los trabajadores y trabajadoras. Eso también va a ser muy importante en la historia del management, porque algunos gerentes, empresarios, gestores, se van a dar cuenta de la importancia de dar cuenta de las diferentes motivaciones de la masa laboral. Pero sigamos avanzando. Años 50, ya movemos el eje hacia Europa, Instituto Tavistock, Londres, surge la escuela sociotécnica, donde básicamente, vamos a ver más adelante, entendemos a las empresas como un sistema técnico, pero también social. Hay que ver ambas dimensiones. Es una escuela, además, muy interesante desde el punto de vista de cómo lograr grupos de trabajadores y trabajadoras que de forma colectiva y con mayor poder de autogestión o de cogestión, lograban desarrollar bienes, sobre todo bienes, manufactureros, rompiendo el eje de los modelos más verticalistas que son herencia del Taylor-Fordismo. Luego tenemos la teoría de la contingencia,
en los años 70, y para llegar finalmente en las últimas décadas, dos décadas del siglo XX, al management contemporáneo, que es un conjunto de elaboraciones más actualizadas, que ponen énfasis en temas que siguen siendo muy centrales en el análisis contemporáneo a la hora de pensar una mejor gestión en nuestras empresas, como es la participación de los trabajadores, la excelencia empresarial, la calidad en los procesos, en los servicios, en los bienes, la planificación estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decíamos que el primer hito entonces Taylorismo en el año 1911. Antes de entrar en consideraciones sobre Taylor, me gustaría hablar un poquito de los antecedentes del Taylorismo, porque, a ver, Taylor tampoco inventó la luna, ¿eh? Fue hijo de una época donde justamente se estaba reflexionando mucho sobre la racionalización en los procesos productivos. Y noten ustedes, esto es muy importante desde el punto de vista histórico, porque hay mucha confusión por parte de algunos autores y incluso por parte de algunos textos. Ya desde hace mucho tiempo se venía estudiando el impacto de la división manufacturera del trabajo para la mayor productividad en nuestras empresas. Entonces ahí la palabra clave es división manufacturera del trabajo, o sea, cómo segmentar un proceso productivo en diversas tareas para asegurarnos una mayor eficiencia en los logros. Esto comienza a analizarse sobre fines del siglo XVII, o sea, hace muchísimo tiempo. Y hay un primer texto, por lo pronto, si es que no surgen otros más antiguos, del año 1691, donde un tal William Petty escribe un librito que se llama Aritmética Política. Vean ustedes este oxímoron, ¿no? La aritmética, la política, y cómo lo junta entonces para dar cuenta de la economía política y de la microeconomía y de la importancia de la aritmética para dar cuenta de estos fenómenos, y entonces de cómo es importante sacar cálculos en los procesos productivos para mejorar su productividad. Año 1691. Pero noten ustedes que otras personas comenzaban entonces a analizar el impacto de cómo la separación en las artes y en los oficios abría las fuentes de riqueza, con algunas consecuencias que ya empezaban a preocupar en ese entonces. Vayamos a la página 186 del libro. Ahí tenemos el pasaje del ensayo sobre la sociedad civil, escrito en el año 1767 por Adam Ferguson. Él decía lo siguiente, esto está en el libro, lo voy a leer con ustedes para machacar en algunos asuntos. Vean qué interesante. Dice: numerosas artes mecánicas no exigen aptitudes particulares. Progresan perfectamente cuando de ellas se ha cancelado completamente cualquier vínculo con los sentimientos o la razón. La ignorancia es la madre de la industria tanto como de la superstición. Vean cómo este lenguaje recargado, típico de la época, menciona cómo esta división tajante del trabajo en el proceso productivo, donde de repente a un trabajador le toca no hacer todo el proceso como era común en el trabajo artesanal, sino una partecita pequeña de él, termina afectando el raciocinio de los trabajadores. Cuando dice que la ignorancia es la madre de la industria, está vinculando justamente esa escasa proyección intelectual de los trabajadores y de los operarios en ese proceso productivo que se estaba dando con la revolución industrial. Lo que otros autores más adelante, por ejemplo Marx, catalogarían como la enajenación
en el proceso productivo para dar cuenta del modelo capitalista de producción. Lo que no supo Marx es que ese taylorismo que exacerba esta enajenación sería adoptado también por los países comunistas. Stalin fue un admirador de Taylor y aplicó con rigurosidad el Taylor-Fordismo para la industria pesada de la Unión Soviética. Bueno, pero cerremos y volvamos a Adam Ferguson, año 1767. La reflexión y la imaginación pueden extraviarse, pero la costumbre de mover el pie o la mano no dependen ni de una ni de otra. O sea, qué notable esta expresión, ¿no? O sea, yo puedo estar con la cabeza en la luna mientras manejo una máquina, puedo estar pensando cualquier cosa, o puedo no estar pensando nada, algo que es frecuente por lo menos entre los varones, la capacidad que tenemos de pensar nada en algunos momentos, de estar absolutamente con la mente en blanco. Pero este hombre que decía que podemos tener la mente en blanco, que no podemos estar sin estar pensando en nada en algún momento, con la cabecita en la luna, como se dice habitualmente, pero la costumbre de mover el pie o la mano la seguimos adoptando. O sea, yo puedo estar trabajando en una máquina simple, moviendo mi mano o moviendo mi pie, con el pensamiento absolutamente extraviado. Continúo con Ferguson. De tal forma que aquellas que progresan más son las manufacturas en las que se apela menos al espíritu y en las que el taller puede ser, sin gran esfuerzo de imaginación, considerado como una máquina cuyas partes son hombres. Me parece un pasaje extraordinario, por el tipo de redacción que le daba Ferguson. Era un verdadero poeta, pero escribiendo de asuntos muy, muy técnicos como la división manufacturera del trabajo, donde ya nos adelantaba entonces cómo se estaba aplicando un modelo de división del trabajo, al que llamamos división técnica del trabajo o división manufacturera del trabajo, que por ejemplo prescinde totalmente de nuestra capacidad de imaginación, de intelectualidad, de aporte de racionalidad, como existía, por ejemplo, en el trabajo artesanal o como es hoy requisitos de competencias en los actuales modelos productivos donde le pedimos justamente a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que por medio de esas competencias que implican el uso de habilidades, calificaciones, aporte de pienso, dan cuenta bueno, de los nuevos y actuales modelos de gestión empresarial. Pero sin duda, el autor que más influyó acerca del impacto de la división manufacturera del trabajo en nuestras industrias, antes de Taylor, porque estamos con los precursores, fue Adam Smith. Adam Smith publica 9 años después que Ferguson, eh, su texto más importante, yo diría fundacional, de la economía, como fue aquel de 1776, titulado La riqueza de las naciones. En realidad el título era mucho más amplio, pero se le recorta como La riqueza de las naciones. ¿Y qué decía? Adam Smith decía muchas cosas, porque es un libro muy grueso, pero en lo que respecta a la división manufacturera del trabajo, él es de la idea que la división manufacturera o técnica del trabajo va a ser fundamental para aumentar la productividad. Y pone un ejemplo muy concreto que es el de una fábrica de alfileres que él había conocido. Dato relevante, Adam Smith era escocés, entonces a este modelo se le ha llamado muchas veces el modelo escocés de producción. Lo van a escuchar nombrar en algún documental, en alguna buena película, en algún manual, el modelo escocés del siglo XIX. El modelo escocés justamente remitía a esto que comentaba Adam Smith en referencia a la fábrica de alfileres. Página 186 del libro. Ahí extraemos el párrafo de Adam Smith, que es el siguiente. Es un párrafo clásico que está recopilado en algunos libros, que he incluso leído
que se lo endilgan a Taylor, es una bestialidad, esto es de Smith, no es de Taylor, y decía así, vea, tomemos pues como ejemplo una industria de escasa importancia, pero en la que se suele poner con mucha frecuencia de relieve la división del trabajo. Es la fabricación de alfileres. ¿Tá? Primer comentario. ¿Es una industria de poca importancia? Bueno, depende. Cuando los conquistadores llegaron a América, uno de los principales elementos de intercambio que tenían con nuestros indígenas, con nuestros pueblos autóctonos, más allá de los espejos, que realmente no es fábula, intercambiaban muchos espejos porque a nuestros nativos les impactaba eso y lo querían tener. También el otro elemento que se usaba muchísimo como trueque entre los españoles o portugueses que llegaron a nuestras costas allá sobre fines del siglo XVI, mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII, intercambiaban muchos alfileres o agujas, más que alfileres, agujas, porque eran muy prácticas, o incluso anzuelos, pero estamos viendo que es básicamente la misma industria, la industria del anzuelo, del alfiler o de la aguja. Cierro paréntesis y continúo con Adam Smith. Un obrero que no esté adiestrado para este oficio concreto, que lo es gracias a la división del trabajo, agrega, o que no esté familiarizado con el manejo de la maquinaria empleada en el mismo, maquinaria cuya invención se debió probablemente a esta misma división, quizá no conseguiría con toda su habilidad fabricar un alfiler en un día. Abro un nuevo paréntesis. Es un despropósito pensar que un trabajador puede alcanzar no más que un alfiler por día, probablemente sean varios más. Pero bueno, la intención de Adam Smith es convencer de un modelo más eficiente y la estrategia es primero hundir el modelo anterior de producción diciendo no sirve, a lo sumo te produce un alfiler por día. Sigamos. Sin embargo, tal como hoy se practica la referida industria, no solo el conjunto de las operaciones constituye un oficio, sino que dicho conjunto se haya dividido en diversas operaciones que constituyen también en su mayor parte otros tantos oficios distintos. Vean qué interesante lo que nos dice. No solamente hay un oficio que es el del productor de alfileres, llamémosle alfilerero, aunque queda muy difícil de pronunciar el término, sino que también es un oficio cada una de las tareas que se realiza para la producción del alfiler. También me parece que es una exageración denominar oficio a una tarea concreta, pero lo hacía Adam Smith. Y empieza a enumerar cuáles son esos oficios o tareas. Un hombre desenrolla el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto le saca punta, un quinto lo afina en la parte superior para recibir la cabeza y sigue, ¿no? De esta manera, la importante actividad de fabricar un alfiler se divide en unas 18 operaciones diversas, que en algunas fábricas son realizadas por operaciones distintas y por operarios distintos, aunque hay algunas en las que la misma persona ejecuta 2 o 3 operaciones. Yo he visto una pequeña fábrica de esta clase que solo empleaba 10 hombres y en las que, por lo tanto, algunos llevaban a cabo 2 o 3 operaciones diferentes. Con todo ello, y aunque eran gente muy pobre y por esa causa estaba mal provista de la maquinaria precisa, lograban, cuando podían empeño, fabricar entre ellos alrededor de 12 libras de alfileres por día. En cada libra entran más de 4.000 de tamaño mediano, por consiguiente aquellas 10 personas eran capaces de fabricar más de 48.000 alfileres diariamente. O sea, segmentás el proceso productivo de hacer fábrica de alfileres. Lo segmentás en 18 operaciones diferentes. Pones a un trabajador para hacer cada una de las 18, o algunos de ellos que hagan 2 operaciones o 3, pero no más que eso. La productividad se va a incrementar, la producción, perdón, se va a incrementar a 48.000 alfileres entre 10 operarios, o sea, 4.800 alfileres por operario. Vean ustedes que sin esta división hacíamos uno,
con esta división del trabajo hacemos 4.800, un aumento de productividad muy impresionante, ¿no? Si vos le decís esto a cualquier empresario y todavía sigue con un método más o menos artesanal, va a decir qué locura, enseguida me paso al método de la división técnica del trabajo. Y bueno, más allá de que estos números son absolutamente inflados, claramente lo que mostraban estos economistas del siglo XVIII es que la eficiencia de nuestros procesos productivos iban de la mano de la división técnica. Por lo tanto, la división técnica y parcelizar los procesos productivos en varias etapas es algo muy anterior a Taylor. No lo inventó Taylor, ¿ok? Sino que fue producto de los estudios de la economía política ya desde fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Los autores del siglo XIX, algunos humanistas, empezaron a cuestionar esta idea. El propio Smith decía que el gran problema de parcelizar de esta manera es que los trabajadores, al no poner su intelecto a jugar un rol en el proceso productivo, podían volverse estúpidos. Utiliza esa expresión. Y en todo caso, la solución a esto era cómo evitarlo. Bueno, no lo podemos evitar en el tiempo del trabajo, porque el trabajo es así y para ser eficientes lo tenemos que aplicar. En todo caso, luego de la jornada de trabajo, tendrán que ir a la escuela para tratar de desarrollar esas aptitudes mentales que no tenían ningún papel en el proceso productivo. Esto fue muy cuestionado por los humanistas del siglo XIX. Uno de ellos, muy crítico a la división manufacturera del trabajo, fue Proudhon, quien decía, ojo con la división técnica del trabajo, porque es natural una cierta división social del trabajo. ¿A qué se refería? Bueno, es natural en las sociedades que vivimos que algunos de nosotros nos dediquemos a las manufacturas y otros a la docencia, que algunos de nosotros nos dediquemos a la medicina y otros a la carpintería. Y así iba diciendo, bueno, es normal que haya distintos oficios y profesiones y de acuerdo a nuestra vocación o a nuestras aptitudes, vayamos para un lado, vayamos para el otro. Pero eso es muy diferente a segmentar un proceso productivo y que yo tenga que realizar 12 horas al día. Recuerden que en la Revolución Industrial se trabajaban más que 8 horas por día. Durante tantas horas de jornada de trabajo, una tarea muy simple. Bien. Y bueno, el propio Marx sería muy crítico de esta enajenación que se introducía con la industrialización, y así seguimos sumando muchas referencias humanistas del siglo XIX. Bueno, esta entonces la primera parte de la clase sobre los antecedentes en materia de división manufacturera del trabajo. En la segunda parte ya vamos a entrar en consideraciones sobre los aportes de Frederick Taylor.